ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el horario en el que usted ingresa a las redes sociales. Importante el programa de hoy, buenas ideas educativas en casa. El tema que hoy trataremos, las pruebas rápidas o las pruebas de 2 días de COVID-2019 y también el peligro de la automedicación. Para ello, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, doctora Marisol Molina Gutiérrez, profesional en bioquímica, presidenta del Rotary Club La Paz Sopogachi, boliviana de oro, docente universitaria de la carrera de parvularia. Doctora Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Bernal. Muchísimas gracias por la invitación, pues siempre es importante hablar y aclarar diferentes temas de este tiempos de pandemia. Doctora Molina, se habla mucho de las pruebas rápidas. ¿Cuál es el nombre técnico, científico que el mismo tiene? ¿Por qué se habla de pruebas que duran 2 días? ¿Cuál es el nombre correcto del mismo? Explíquenos, por favor. Muy bien, pues dentro de lo que son las pruebas para COVID tenemos la más importante y la más específica es la prueba molecular, que es la PCR-RT, que significa reacción en cadena de la polimerasa, que es por biología molecular. Ya es una prueba muy compleja, donde dura mucho tiempo de procesamiento, donde encontramos el ADN de lo que es el virus, detectar si hay anticuerpos contra este virus, ya generar en nuestro cuerpo si ya estamos contagiados. Esta prueba se toma con hisopo, con nasofaringia, es una muestra nasofaringia donde entra por la nariz y tiene que llegar hasta la faringe aproximadamente para captar toda la carga viral posible que hayamos tenido en algún momento. Un contagio, un contacto directo. Esta prueba es sensible a partir del día 4 o 5 del posible contagio o primera sintomatología que presente la persona. Luego tenemos las pruebas rápidas. Dentro de las pruebas rápidas se realizan en sangre, hay métodos en sangre y también hay métodos en hisopo. Entonces, estas pruebas en sangre tiene que estar la persona en el día 7 para la primera prueba, que es la prueba de ELISA. Es un ensayo enzimático donde nosotros vamos detectando inmunoglobulinas, que es la IgG y la IgM. ¿Qué es la IgG? Es una inmunoglobulina del sistema inmunitario donde nuestro cuerpo empieza a activarse al contacto del virus. Por lo tanto, vamos generando anticuerpos en el organismo contra el COVID-19 en este caso. Entonces, la IgG se determina todo que es una enfermedad que ya hemos cursado en algún momento y ya es pasada, es crónica la enfermedad. Y la IgM es para detectar la enfermedad actual, que estamos infectados o cursando en este momento el COVID-19. Tarda el procesamiento normalmente 24 horas en entregar un resultado y cuantificamos la cantidad de anticuerpos contra el COVID-19. Tenemos otra prueba rápida que también es en sangre, que necesitamos 3 gotitas de sangre, solamente es un pinchacito en el dedito, 3 gotitas, se coloca el reactivo o el buffer en el taquito, es un taquito parecido a las pruebas de test de embarazo, y dejamos correr. Este método se llama inmunocromatografía, ¿ya? Corremos y vemos unas banditas, donde las banditas determinan IgG, IgM. Igual, de la misma forma son anticuerpos, pero la prueba es cualitativa. Solamente vemos positivo o negativo, no cuantificamos en números la cantidad de carga viral que pudiera haber en el organismo. ¿Por qué decimos que es sensible a partir del día 7 y en esta inmunocromatografía es a partir del día 10? ¿Por qué? Porque el virus, una vez que ingrese a nuestro organismo, a las mucosas, que son vías respiratorias altas, tarda en reproducirse, se puede decir, tiene que unirse a una célula, infectar la célula y recién empezar a reproducirse y empezar a generar anticuerpos en la sangre. Menor a los 7 días, siempre va a salir negativo estas pruebas. Por eso es que siempre pedimos a la población de que si se va a hacer la prueba rápida, que esperen de estos 7 días para decir que sí realmente sea una prueba totalmente efectiva. ¿Por qué se han reactivado esas pruebas rápidas? Por el colapsamiento que hemos tenido de las pruebas por PCR, que lamentablemente son 3 laboratorios en el departamento de La Paz que están autorizados para estas pruebas. Si bien antes se entregaban en 2 días el procesamiento de lo que es el encontrar el ADN, encontrar el anticuerpo, encontrarlo al virus, tardábamos 48 horas, que son 2 días, ahora se está tardando una semana por lo menos. Doctora Molina, el costo. ¿Es caro hacerse la prueba rápida? Por favor.
Las pruebas rápidas están accesibles a la población dependiendo también del lugar, ¿no? Porque la prueba por ELISA, que es la cuantificada, está a 350 bolivianos, oscila entre 350, 400 más o menos la prueba. La prueba por inmunocromatografía, que es en 3 gotitas de sangre con el buffer y en 15 minutos te entregan, esa está variable del lugar desde 250 hasta 300 bolivianos aproximadamente. El costo del reactivo es el que cuesta bastante, ¿no? Por eso es de que estos costos, lamentablemente. Y la prueba por PCR-RT, que es la de biología molecular, oscila entre 900 y 1500, dependiendo del laboratorio. Doctora, volteando la página, respecto a la automedicación, tenemos amigos, familiares, vecinos, que al mínimo síntoma de gripe, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, y mire que estamos en temporada de invierno, acude a la farmacia para comprar lo que puede, que pueda calmar ese dolor, etcétera. Y por dentro en el inconsciente no sabe si tiene COVID, o duda al menos. ¿Cuán peligroso es automedicarse? Aún más cuando automedicamos a los pequeños en casa, doctora. Es un tema muy importante de hablar porque lamentablemente la automedicación perjudica bastante y más en todo en nuestros niños. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos diferentes antibióticos, hay cada antibiótico para cada cosa. En estos tiempos de pandemia no podemos automedicarnos más que antes. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un proceso viral, puede ser un proceso bacteriano, que es por bacterias. Detectamos, ¿no? Cuando hay normalmente pus, se puede decir, o flemas alrededor de las vías respiratorias altas, bastante moco en este caso. Podemos tomar un antiinflamatorio, tenemos unos AINES que se llaman, pero es peligroso en nuestros niños porque si nosotros lo automedicamos a nuestros niños, ¿qué es lo que pasa? Que el niño empieza a generar cierta resistencia a estos antibióticos o estas pastillas, en la cual de muy niño empezando, a la edad de 15, 20 años, estos mismos medicamentos no le va a hacer efecto en una enfermedad común. Vamos creando cierta resistencia en el organismo y a medida que va pasando los años ya va a tener que usar otras cosas mucho más complejas en lo que son las pastillas o antibióticos. Por eso que es necesario detectar primero la sintomatología clínica, que puede ser fiebre, dolor de cabeza. Cuando hay dolor de cabeza o fiebre significa que hay un foco de infección en nuestro organismo. Significa de que hay algo, ¿no? Es como que una ambulancia en nuestro cerebro está sonando la lucecita roja diciendo hay algo mal en tu cuerpo. Pero hay que saber detectar dónde, cómo, en qué área del organismo, si es un resfrío común o es un problema de riñón o es solamente una contractura muscular. Cualquier área de nuestro cuerpo que esté afectado va a haber dolor de cabeza y fiebre, primero. Entonces podemos tomar en cuenta de que sea viral en estos tiempos de pandemia. Puede ser cualquier virus, puede ser la influenza, una infección respiratoria aguda, puede ser COVID. Entonces, lamentablemente todos estamos saliendo todavía a trabajar y no sabemos con quién. Se tiene que tomar a cualquier persona como que persona sospechosa, ¿no? Entonces, nosotros nos automedicamos. ¿Qué es lo que estamos logrando? Estamos logrando resistencia de nuestro organismo a todos estos patógenos, ¿no? A estas personas, a estas bacterias que nos causan daño. Entonces, bastante malo, imagínense, y nosotros que nos automedicamos, nos vamos a una pastillita y demás, va a causar mucho más daño. Entonces, es mejor siempre hacer la parte tal vez natural, ¿no? De manera natural, pastillas de propóleo en el caso de tos para aliviar un poquito la tos, pero no directamente un antibiótico, sino hay que dar el antibiótico correcto y para esto siempre se pide hacer un análisis, una muestra, un cultivo faríngeo que dura normalmente de 72 horas, 3 días. Doctora, ya casi para finalizar, la medicina natural, en las redes sociales, en YouTube, etcétera, encontramos ajo, jengibre, eucalipto, manzanilla, todo en uno. Bébalo y combatamos esto. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Marisol? Bueno, es siempre mejorar el sistema inmunológico ante todo. La medicina natural es una gran alternativa para poder curar muchos casos, en estos casos virales, puede ser bacterianos. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes plantas medicinales, ¿no? Como la manzanilla, que es un antiinflamatorio natural, la hierbabuena, el jengibre, que ayuda bastante a lo que es aumentar el sistema inmunológico. ¿Qué significa? Aumentar nuestras defensas en nuestro organismo. El clavo de olor también es, entonces,
Es bueno consumir, pero no debemos consumir todo en uno. Agarrar manzanilla, hierbabuena, jengibre, que sé yo, eucalipto y todo en uno, hacerlo hervir y tomar como un jugo de todo esto, sino hay que ir alternando ciertos estos plantas medicinales, ¿no? Lo que más ahora se puedo recomendar es de que se hagan las vaporizaciones, eucalipto, manzanilla y huira huira, que es para las vías aéreas respiratorias altas, entonces hacer vaporizaciones. ¿En qué consisten las vaporizaciones? Hacer hervir en una olla estos tres compuestos, estas tres plantas, hierbas, y empezar a inhalar. Hay que taparse con una toallita a la cabeza y tratar de inhalar, respirar profundo, no por la boca, sino es por la nariz, ¿ya? Entonces tiene que hacer una respiración profunda hasta que llegue a los pulmones, ¿ya? Y botar por la boca. Normalmente cuando hacemos vaporizaciones, absorbemos por la boca y seguimos respirando con la boca abierta. No, eso no es lo correcto. Lo que queremos es que entre, limpie todas las vías respiratorias desde la nariz hasta los pulmones y botar por la boca. CO2 botamos por la boca. Entonces vamos limpiando, oxigenando y humectando las mucosas. ¿Por qué? Porque aquí en La Paz el ambiente es muy seco. Desde ya normalmente reseca todo lo que son las mucosas, por eso que necesitamos hidratarnos. Inhalar, botar unas 4 o 5 veces, repetir en ese momento, taparse la carita y meterse a la cama. Y en niños, adultos es el mismo procedimiento y no destaparse. ¿Por qué? Porque hay un efecto, una consecuencia secundaria que puede lograr enfriar las vías respiratorias y causar una enfermedad mucho más grave. Ya entonces, vaporizaciones es el primer lugar y después tomar infusiones de lo que es manzanilla con eucalipto, puede ser huira huira con manzanilla, hierbabuena y esto siempre con un pedacito ralladito o una cuarta cucharillita de jengibre, porque el jengibre es muy fuerte, y darle tal vez un medio limón para darle un poquito de sabor a esta infusión, ¿no? Y con eso ya en varios días logramos limpiar de manera natural nuestro organismo. Y si hay mucha tos, tal vez podremos optar por las pastillas de propóleo que se venden en las farmacias, que están accesibles a toda la población. Para despedirnos, doctora, ¿cuál es el consejo que le debemos dar a los adultos en casa para el cuidado asertivo de nuestros niños? En estos tiempos de pandemia, lo más efectivo es cubrirnos las vías respiratorias altas. ¿Qué significa? Ojos, nariz y boca. Un buen barbijo, no necesitamos barbijos extraordinarios donde tengan válvulas y demás, sino necesitamos un barbijo normal, un NK95 simple o simplemente estos barbijos que nosotros usamos que se llaman barbijos quirúrgicos, con taparse la boca, pero no usar debajo de la nariz. ¿Por qué? Porque al usar el debajo de la nariz de esta manera, estamos logrando meter mayor cantidad de bacterias y virus que están en el ambiente y no estamos protegiendo. Siempre tiene que estar por encima de la nariz, la boca y tal vez usar los lentes de protección que ya ahora he visto en el mercado bastantes accesibles y así cubrimos lo que es evitar el contagio de COVID, ojos, nariz y boca, totalmente. A manejar el alcohol en gel en el bolsillo constantemente, todo el tiempo, siempre tratar de poner ya los pediluvios que ya tenemos en casa la mayoría de las personas, limpiarnos los zapatos al ingresar, tratar de cambiarnos la ropa inmediatamente al ingreso y lavarse las manos con agua y con jabón. De casa, quedémonos en casa lo más que podamos, pero por cuestiones de trabajo, sigamos estos protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social de 1,5 m es lo recomendable. Muchísimas gracias, doctora. Sus palabras, sin duda, van a ser tomadas muy en cuenta por nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. Nos despedimos, un capítulo más de Buenas Ideas Educativas en Casa, con un tema importante hoy, el peligro de la automedicación, las pruebas rápidas, una explicación de las mismas y sobre todo el cuidado que debemos tener ahora en este contexto. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.